Paraguay Noticias y al canal Paraguay TV. Un enorme gusto que estarme comunicando desde Costa Rica para todos los paraguayos. Omar y Jennifer los saludan desde aquí de Asunción del Paraguay. Jennifer, detallamos el currículum del doctor. Vamos a comentar que él tiene más de 40 años de experiencias dentro de lo que es también la educación y en aplicando acciones pobres en la población tipo de discapacidad. Este es el tema que hoy nos convoca entonces para conversar en vivo y en directo con el doctor Edgar Castro, vicerrector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Costa Rica, en vivo y en directo, Omar. Bueno, y doctor, sin duda, experiencia amplia en lo que tiene que ver con la educación a distancia. ¿Y cómo se da esto y cómo se dio a lo largo de los años la experiencia que ustedes tienen con el trabajo de personas con cursos de discapacidad, posibilitarse para tener un mejor horizonte? Claro, muchísimas gracias por esta linda oportunidad de poder decirle a los paraguayos la experiencia que Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia hemos tenido en educación a distancia. En marzo del próximo año cumplimos 40 años de haber nacido y estar llevando educación a sectores de la población con menos recursos del país. Personas que jamás pensaron en poder tener acceso a la educación superior por medio de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica lo han tenido. Prácticamente ya somos la segunda universidad pública en Costa Rica en población estudiantil, con 32,000 estudiantes, y somos la universidad que más cobertura tiene en Costa Rica porque ya tenemos 37 sedes universitarias en todos los rincones de Costa Rica. De ahí la importancia de la educación a distancia, porque hace 40 años nadie creía en la educación a distancia, pero la realidad ahora es otra. Nuestros profesionales tienen un gran prestigio en el sector empresarial porque son estudiantes muy disciplinados, ordenados y responsables. Y eso lo ha dado la educación a distancia en Costa Rica. Doctor, lado bastante enigma de la educación, experiencia pionera y destacando se da dentro del espacio de la universidad pública, doctor. Correcto, correcto. Yo creo que con el apoyo a las nuevas tecnologías de información y comunicación, la educación a distancia es el futuro. Realmente los países de Latinoamérica que tenemos tantos problemas económicos y gente con tantos recursos pocos, son a distancia de abrirse campo. La educación a distancia en Costa Rica está sirviendo de parámetro para colaborar, por ejemplo, ahora en un proyecto que acabamos de arrancar con El Salvador, porque la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica no quiere dar educación a distancia solo en Costa Rica. Queremos colaborar con todos los países latinoamericanos, por ejemplo Paraguay, por medio de algunos convenios de cooperación. Sería para nosotros un enorme gusto. Les comento muy rápidamente que nuestro modelo de educación es sumamente sencillo, pero muy práctico. El estudiante se matricula y se lleva sus libros a su casa y desde ahí inicia sus estudios. Va simplemente a una tutoría por mes, pero también apoyado en tecnologías de la información y la comunicación. Y somos la única universidad en Costa Rica que trabaja por cuatrimestres, lo que le permite a los estudiantes graduarse de una manera más pronta. Al hablar de educación a distancia, suponemos que, bueno, la mayoría de los alumnos son de su país, doctor, pero ¿hay estudiantes de otros países? ¿Ya se ha dado esto a lo largo de este tiempo que llevan de experiencia? Bueno, eso es una pregunta sumamente importante. Quiero aclarar que la Universidad Estatal a Distancia es educación a distancia, que es muy diferente a lo que es educación virtual. La virtualidad es parte de nuestro proceso, pero no somos una universidad 100% en línea, porque si existe brecha digital aún en nuestros países, estaríamos dejando afuera a un porcentaje de la población. Sí. Y la pregunta concreta es correcto. Tenemos estudiantes en el extranjero, muchos estudiantes en todos los países del mundo, tenemos 1, 2, 3 estudiantes, muchos estudiantes en Centroamérica y algunos países latinoamericanos. Eso sí, para la educación internacional, por supuesto que nuestros cursos tienen que ser 100% virtuales y hemos apostado ahora en la universidad por las tecnologías de información y comunicación, invirtiendo muchos recursos en esta parte que es de apoyo para todos los estudiantes.
Hay que destacar que la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Costa Rica cuenta con más de 37 sedes y según los últimos datos que ya recibimos, doctor, entre el 65 y el 70% de los que participan son mujeres, es decir, son las mujeres las que se sienten también parte de este proceso riquísimo ahí en Costa Rica. Es una pregunta importantísima la que me está haciendo. Realmente consideramos que la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica ha sido la universidad que ha brindado la mano a la mujer costarricense. Como usted bien lo dice, en nuestras 37 sedes universitarias, entre el 65 y 70% de nuestros estudiantes son mujeres. Realmente nosotros, el rector y los rectores, cuando vamos a graduar a nuestros estudiantes, nos sentimos sumamente complacidos de ver esa cantidad de mujeres graduándose. Eso es uno de los primeros factores de inclusión social que en estos minutos les voy a conversar. Universidad con una visión de inclusión social. Así nacimos y cada vez fortalecemos más esta visión. Les comento a grandes rasgos que tenemos importantes programas para las poblaciones indígenas de Costa Rica. Actualmente aproximadamente 300 estudiantes estudian con la UNED. Tenemos programas para poblaciones con alguna discapacidad o con necesidades especiales. Esos estudiantes son 400 estudiantes con problemas auditivos, problemas de ceguera, y lo que me estás comentando, tenemos programas para privados de libertad. Son más de 350 privados de libertad que estudian con la Universidad Estatal a Distancia en 15 centros penitenciarios. Tenemos un centro universitario o una sede en el centro penitenciario más importante de Costa Rica, que es el Centro Penitenciario de la Reforma, y de ahí salen estrategias hacia 15 centros penitenciarios más. Y esto ha sido un aporte importantísimo para esta población y para la sociedad costarricense. Doctor, ¿cuál es el proceso que se ha seguido también en estos años ahí en Costa Rica con los que son los responsables de impartir estas clases a distancia? Es decir, el proceso que han seguido con docentes, con capacitadores y también con líderes comunitarios a fin de que esto llegue a todas las zonas de Costa Rica. Ese tema es sumamente prioritario para la educación a distancia. Sabemos que hay profesores para la educación presencial y nosotros cuando iniciamos nuestro proceso educativo hace casi 40 años contábamos con profesores de la educación presencial. Por supuesto que hay una gran diferencia entre un modelo de educación presencial convencional al modelo de educación a distancia. Entonces tuvimos que ir preparando en el transcurso de este tiempo, de estos 40 años, a nuestros profesores para que realmente conozcan el modelo de educación a distancia, porque hay muchas diferencias. Si hay diferencias para el estudiante, hay más diferencias también para el docente. El docente tiene que conocer el modelo de educación a distancia para que sea eficiente con sus estudiantes. Hemos tenido un periodo de capacitación sumamente importante y nuestros profesores ya están acreditados en el modelo de educación a distancia, porque solo así pueden ser exitosos y solo así le pueden brindar un perfecto acompañamiento al estudiante, porque tengo que recalcar algo sumamente importante. El modelo de educación a distancia es muy difícil para los estudiantes. Son estudiantes que son responsables, disciplinados y ordenados, porque solo así podrán tener éxito en el modelo de educación a distancia. Doctor, mencionaba un alto porcentaje de mujeres dentro de este proceso de capacitación. ¿Podríamos conocer algunas características poblacionales de ellas? Es decir, si son madres, solteras, amas de casa, mujeres adultas, jóvenes. Bueno, es importante que cuando la Universidad Estatal a Distancia nació hace 40 años, el promedio de nuestros estudiantes andaba entre 30 y 40 años. Amas de casa, personas con hijos, con 3, 4 hijos, personas de zonas alejadas que han hecho un enorme esfuerzo. Pero al transcurrir esos 40 años de experiencia, ha cambiado muchísimo el perfil de nuestros estudiantes. Ahora la educación a distancia es la primera opción para muchos costarricenses, que ni siquiera piensan en la educación presencial, porque la educación a distancia les brinda muchas posibilidades de ordenar su horario y poder trabajar también, porque el 95% de nuestros estudiantes trabajan en las mañanas y estudian en las noches.
Entonces el perfil del estudiante, la edad ha bajado muchísimo y ahora tenemos estudiantes que van desde los 18 años hasta los 25 como mayor promedio, pero después de 25 a 40 y hasta de 40 a 60 años tenemos estudiantes. Ahora, hablemos de un factor importante, doctor, el factor económico, el tema de los recursos. ¿Cuánto es lo que debe destinar un Estado, una nación, un país para aplicar programas como el que tienen ustedes ahí? Bueno, toca un tema muy importante. En Costa Rica existen 5 universidades públicas y el Estado les da el 100% de lo que llaman los fondos de educación superior. ¿El 100%? Sí, el FES, le llamamos el Fondo de Educación Superior, y de esos recursos la UNED tan solo tiene el 7%, solo el 7%, y eso nos obliga a generar una cantidad de ingresos propios por venta de servicios, por matrícula y muchos otros proyectos como la venta de libros, porque tenemos una editorial sumamente prestigiosa. Entonces nos hemos obligado a generar recursos propios para poder cumplir con nuestra misión de educación a distancia. Les pongo un ejemplo sumamente importante, porque aquí también existen universidades privadas a un costo muy, pero muy alto. Pero en educación a distancia, en nuestra universidad, con $80 por cada materia, el estudiante puede matricularse en todo su cuatrimestre, con derecho al ingreso. Finalmente, doctor, conocer un poco del nivel de inserción laboral de los profesionales que egresan de la UNED. Seguro va a estar dado esto por las características del país, por las necesidades que se tenga de mano de obra. ¿Cuál es ese nivel? Ahora les comenté que el estudiante de la UNED se convierte en un estudiante muy disciplinado y muy ordenado. El sector empresarial ya está viendo a los egresados de la UNED como un gran potencial en el sector laboral, porque si esa disciplina y ese orden, el estudiante cuando se gradúa lo lleva al sector empresarial, el éxito lo tiene asegurado. Y el sector empresarial está volviendo los ojos hacia los egresados de la UNED, porque además de eso, reúnen competencias de disciplina y orden que cuesta mucho adquirirlo en otro modelo que no sea el de educación a distancia. No digo que en el presencial no se dé, por supuesto que sí, existen excelentes estudiantes. El modelo de educación a distancia obliga a eso al estudiante para poder ser exitoso. Bien, doctor, agradecemos su tiempo, estos datos, conocerlo, conocer del trabajo que hacen en Costa Rica y éxitos, que sigan adelante. Muchísimas gracias, ha sido un honor y una deferencia de parte de ustedes haberme invitado. Sería un honor poder ir a Paraguay para poder dar una conferencia, pero que realmente pueda expresar la grandeza de lo que es la educación a distancia y dejar la semillita de que en Paraguay la educación a distancia es una necesidad. Sé que es un país muy bello, un país muy parecido a Costa Rica, que tenemos grandes fortalezas, pero que también muchas necesidades, y la educación a distancia puede ser sumamente importante para Paraguay. Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy agradecido. Hasta luego. Así estuvimos en comunicación con el doctor Edgar Castro, vicerrector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Costa Rica, conversando también sobre esta experiencia de más de 40 años educando con inclusión, Omar. Y nosotros ahora ya seguimos con Nadia, que tiene más noticias. Buenos días, Omar, buenos días, Jenny, también y toda nuestra teleaudiencia. Seguimos con más información. En este caso tenemos que hablar de lo que ocurrió en Miami, en el estado de la Florida, porque una bañista sintió un dolor muy fuerte en el brazo, y tenemos que hablar de que fue mordida por un tiburón nodriza de 60 centímetros. Ahí ya estamos viendo las imágenes que recorrió todas las redes. Ya este pez de 60 centímetros la mordió la bañista, salió caminando tranquilamente porque sintió un dolor bastante agudo. Bueno, el tiburón murió a causa de que otro bañista trató de intervenir, pero bueno, tuvo que ir hasta el centro médico con el escualo colgando de la extremidad, ya que decidió no soltar a su presa. Esto fue noticia en todas las redes y esto ocurrió en las costas de Boca Ratón, en la Florida. Ahora tenemos que hablar de lo que se creó en la Universidad Michoacana de México, en San Nicolás, en el estado de Hidalgo, porque están creando autopistas y también, ¿por qué no?, edificios. Es una noticia bastante positiva e interesante, pero